Sí, justamente, a ver, uno cuando trata de hacer chequeos, lo que trata o intenta hacer a nivel de la población es detectar la enfermedad de forma temprana, cuando los tumores son chiquititos, localizados y son curables. Eso es lo más importante. La palabra curación y cáncer existe, así Sí. que es importante la detección temprana para poder lograrlo. Exactamente. ¿Qué incidencia tenemos del cáncer de próstata en la población masculina en la República Argentina o a nivel global? Localmente en Argentina la estadística realmente es un problema porque no tenemos una buena estadística, porque hay una diversidad, digamos, de tipos de hospitales, historias clínicas, que hace que sea muy difícil. Pero más o menos el número aproximado es 10.000 nuevos casos por año, y es el tumor más frecuente en hombres, así que es algo considerable. Hoy con la expectativa de vida, cómo aumentó, yo tengo 40 años, cuando yo era chico una persona de 65 años era un abuelo, se jubilaba, y hoy una persona de 65 años es sumamente joven. La expectativa de vida aumentó mucho, entonces al haber más años de vida aumenta el tiempo en el que puede aparecer el cáncer de próstata. ¿Y a partir de qué edad es recomendable comenzar los controles, consultarlo con el médico, empezar a hablar de este tema? Es una buena pregunta y la medicina creo que no tiene una respuesta certera hoy en día. Hay discusiones, pero uno puede decir que las discusiones rondan entre hacerlo dentro de los 40 y 50 años, al menos una vez, y después, de acuerdo a los valores, puede hacerlo cada 6 meses, cada 1 año, cada 2 años. Bien, y a partir de eso también, bueno, también creo que depende mucho de los factores con los que uno conviva, la evaluación ahí, la entrevista es muy importante, ¿no? Con el médico especialista, con el equipo de salud. Exacto, sí, porque depende mucho de los factores personales, familiares. El cáncer de próstata está relacionado con enfermedades hereditarias. Esto significa que hay mutaciones en la familia que pueden aumentar el riesgo de tener cáncer de próstata. Entonces, si tengo familiares directos, padres o hermanos con cáncer de próstata, por ahí yo tengo más posibilidad de tener una mutación. Perfecto, bueno, entonces los controles a partir de los 50 aproximadamente, bueno, más indicación que pueda dar el médico personal, bueno, eso a seguirlo. Pero, doctor, vamos puntualmente al caso de los varones que presentan ya un cáncer de próstata, que como usted dijo, más de 10.000 casos al año, o sea que es uno de los más frecuentes en población masculina, y me imagino una de las primeras preguntas que se hace todo paciente respecto a esto, bueno, es lo que usted decía hace rato, la posibilidad de curación, pero más allá de que si se puede curar o no, ¿qué impacto va a tener en la vida cotidiana, que es lo que a muchos les preocupa? Sí, hay un tema a aclarar antes de eso, que es, nosotros tenemos los hombres una hormona que se llama testosterona, probablemente la conozcan de nombre, la han escuchado alguna vez. Sí. La testosterona tiene muchas funciones en el cuerpo y una de ellas es hacer crecer a las células de la próstata. Entonces, cuando hay un tumor de próstata, ese tumor se nutre o crece a expensas de la testosterona. Y es por eso que uno de los principales tratamientos en el cáncer de próstata es bloquear la testosterona. El problema con la sexualidad es lo que genera el bloqueo de la testosterona. Ustedes saben que la testosterona, dentro de las funciones que tiene en el cuerpo, está la libido sexual, el apetito sexual, las ganas de las relaciones sexuales. Entonces el paciente, cuando recibe un tratamiento hormonal que bloquea la testosterona, pierde esas ganas de relaciones sexuales, las pierde. La verdad que eso no es un sufrimiento en sí para el paciente, porque el paciente no es que le falta algo, realmente no tiene deseo. Y lo que hay que tener en cuenta es que el tratamiento, en base a cuándo se haga el diagnóstico, tiene una duración determinada. Hay pacientes que no tienen que hacer nunca bloqueo hormonal, hay pacientes que lo tienen que hacer por 6 meses y pacientes que lo tienen que hacer 2 años. En cambio, si la enfermedad es avanzada, probablemente el paciente lo tenga que hacer de por vida el tratamiento. Entonces, un punto más a favor para el diagnóstico precoz y temprano para hacer tratamientos menos duraderos. Por supuesto, ¿no? Y me imagino que eso debe ser motivo de más de una conversación en el consultorio, ¿no? Respecto, más allá de lo que es el tratamiento en sí, porque es importante, sobre cómo llevar todo esto, y muchas veces tal vez eso sea el motivo en que lo alienta o desalienta muchas veces a tener una buena adherencia al tratamiento, y no solamente a lo farmacológico o a lo que pueda ser decisión de ustedes, sino también a lo que, digamos, implica el trabajo del resto del equipo de salud, no solamente el médico oncólogo, sino también el psicólogo y demás. No, exacto, tal cual. Y si no es un tema que surja de parte del paciente, es obligatorio que surja de parte del médico. Nosotros tenemos que explicar estos efectos adversos y explicar las implicancias del tratamiento, tanto sea hormonoterapia, que es lo que conté recién, o una cirugía.
que también tiene otros efectos adversos que impactan sobre la sexualidad. Pero es obligación nuestra aclarar al paciente los beneficios y los efectos adversos posibles del tratamiento. ¿Y podemos hablar de efectos secundarios durante el tratamiento, doctor, además de la falta del deseo sexual? Sí, depende del tratamiento. Si hablamos de hormonoterapia, sí. Un poco lo que los pacientes sienten es, no sé si suena, la forma más fácil de explicarla es los calores de la menopausia que refieren las mujeres. Sí. Eso mismo puede pasar en los hombres, que se les suprime la testosterona. ¿Bien? Después, los efectos secundarios, efectos adversos, van relacionados al tiempo, a la duración del tratamiento. En un paciente que hace una supresión de la hormona, de la testosterona, por 6 meses, probablemente no tenga demasiados efectos adversos. En cambio, un paciente que tenga que hacer una supresión crónica de la hormona, empieza a tener otros efectos a largo plazo, como por ejemplo una osteoporosis, osteopenia, que es una degradación de los huesos, que se da porque la testosterona tiene implicancias en lo que es el crecimiento de los huesos. Aunque no lo crean, las personas mayores también tienen remodelación y recambio del hueso. Y al bloquear la testosterona, este recambio se ve entorpecido y los pacientes tienen mayor predisposición a tener osteoporosis o fracturas por tener los huesos débiles. Entonces, esa es una de las principales implicancias y por eso el paciente tiene que actuar en consecuencia de... Bien, y en lo que se refiere a la vida sexual de la persona, usted decía esto de la falta de deseo, y que bueno, no es que le esté faltando algo, no es que le duela algo, pero igualmente, en la zona genital, ¿pueden tener dolores, molestias durante todo el tratamiento? No, todo lo contrario. De hecho, hay pacientes, que no es lo más frecuente, pero existen los pacientes que debutan con sensaciones en la zona perineal, como se le llama. La zona perineal es la zona que está entre los testículos y el ano, es como el piso del abdomen. Y la próstata está ahí atrás. Entonces, cuando los pacientes tienen tumores grandes, suelen tener sensaciones raras ahí que las describen como le sale al paciente. Algunos dicen con dolor, algunos refieren pesadez, algunos hasta obstrucción para hacer pis. Y el paciente, cuando hace el tratamiento, este tumor se achica, entonces esos síntomas desaparecen. ¿Bien? Esto hablando de la hormonoterapia. Otra cosa es la cirugía y la radioterapia, ¿bien? Que son otros tratamientos que sirven para el cáncer de próstata, cumplen distintas funciones. Cada paciente tiene un tratamiento indicado de acuerdo a la variabilidad de los pacientes, pero por ejemplo, si hablamos de cirugía, uno de los problemas que tiene es que puede cortar el nervio que da la potencia sexual, o sea, que genera la erección. En ese caso, los pacientes, es todo lo contrario que conté recién, tienen deseo sexual, pero no pueden tener la erección. Para esto, afortunadamente, la medicina avanzó mucho y hay medicamentos inyectables que pueden lograr una erección a pesar de que tenga el paciente los nervios cortados, por así decirlo. Perfecto. Bueno, acá un oyente que nos está siguiendo, no le queda muy claro, doctor, qué tiene que ver la próstata con la testosterona. A ver si podemos retroceder un poquitito nada más como para despejar esa duda. Perfecto. La testosterona es una hormona que se forma en los testículos. Sí. ¿Bien? La relación entre la próstata y la testosterona es que la testosterona es la que fomenta el crecimiento de las células en la próstata. Entonces, cuando hay un tumor en la próstata, nosotros tenemos que bloquear el mecanismo por el que esas células, ese tumor crece. Y ese mecanismo es la testosterona. Por eso nosotros necesitamos anularla, para que las células del cáncer no sigan creciendo y de lo contrario empiecen a morirse. Perfecto, ese es el vínculo y ahí es por eso que hablamos de estos términos y esa es la unión que existe en esta situación. Bueno, doctor, acá la cuestión por lo visto salud mental es importantísima porque, bueno, cuando uno habla de sexualidad y de todos estos temas, bueno, habla de salud mental de las personas y que va más allá del padecimiento físico que uno pueda estar atravesando y qué lugar también ocupa la pareja en todo esto. ¿En algún momento se habla también de todo esto con la pareja de la persona en el caso que la tenga, por ejemplo? Mira, generalmente el cáncer de próstata es una enfermedad de pacientes con mayores de 65 años. Generalmente los pacientes vienen ya con sus parejas, porque llevan años de estar juntos. Entonces, este es uno de los momentos en los que hay que explicar a la pareja en sí los efectos adversos, porque obviamente que una pareja funciona a dos, y si yo estoy bloqueando la función de uno, le tengo que explicar a la pareja los efectos adversos, y muchas veces la pareja actúa activamente en la toma de decisiones del paciente. ¿Bien? Ahora, el cáncer de próstata es una enfermedad que es multidisciplinaria. ¿Qué significa esto?
que lo tienen que manejar muchos médicos al paciente, porque así como entra el oncólogo, también entra el psicooncólogo, como estás nombrando, también entra el cardiólogo, también entra el nutricionista y también el deporte. O sea, es una patología que tiene muchos vectores y muchos agentes que intervienen en el medio. Ahora, en cuanto a la psicooncología, yo creo que tanto en el cáncer de próstata como en cualquier tumor, el paciente es el que tiene que tomar la decisión de acudir o no a una ayuda terapéutica. No sirve obligar al paciente a ir a ayuda terapéutica, no funciona eso. Hay pacientes que lo requieren y pacientes que no. Eso es muy individual de cada uno, pero sí insisto que el paciente que tiene cualquier tipo de cáncer sería bueno que tenga algún tipo de ayuda terapéutica.